Bienvenidos a nuestro momento de encuentro para estudiar la palabra de Dios. Y estamos estudiando el libro de Apocalipsis, ese libro fascinante que Dios le revela al apóstol Juan, donde revela la grandeza de lo que va a ser la venida de Jesucristo, pero también nos habla a nosotros, su siervo, para que tengamos conocimiento de las cosas que van a acontecer. En esta mañana vamos a estudiar y estamos estudiando el mensaje a las 7 iglesias. Y hoy vamos a estudiar ese mensaje a la tercera iglesia, a la iglesia de Pérgamo. Usted encuentra este relato allí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 17. Pérgamo, una ciudad importante del Imperio Romano, ubicada allí, una ciudad antigua griega al noroeste de Asia Menor, en lo que es la actual Turquía. El nombre de Pérgamo significa matrimonio mixto o yugo desigual. Pérgamo era una ciudad politeísta, había un altar enorme, dice, de 70 metros a Zeus, y el cristianismo estaba muy influenciado por esa ciudad, por la idolatría, y era un cristianismo idólatra. Pérgamo era conocida por su biblioteca, era una ciudad, eran muy ilustrados. Dice que tenían una biblioteca de cerca de 200.000 volúmenes, casi que competía con la famosa biblioteca de la ciudad de Alejandría. Pero también el dios de esta ciudad era Esculapio. Y Esculapio era el dios de la sanación. Entonces, en esta ciudad de Pérgamo, podemos encontrar a una facultad de medicina que era muy importante. Y allí estudió el famoso Galeno. Generalmente nosotros conocemos a los doctores como galenos. Y el símbolo de la medicina era una serpiente viva que tenían en el templo de Esculapio. ¿Dónde ustedes encuentran hoy ese símbolo? Es el símbolo de la medicina. Es el símbolo de los galenos y es el símbolo de los doctores. Bueno, esta universidad que formaba los doctores de la época lo hacían en esta ciudad de Pérgamo, una ciudad muy importante. Pero también dice que era una ciudad donde el crimen imperaba. Y mientras yo leía un poco informándome sobre esta ciudad, dice que el homicidio era algo que lo hacían por ocio y por diversión, lo que nos muestra la decadencia social de esa sociedad. Y habla de que se casaban para divorciarse, y los que no se divorciaban, entonces tenían la esposa para los hijos, las cortesanas para los placeres y las amantes para la vida pública. Muy bien, vamos a empezar ahora, y recuerden que una de las cosas que yo quiero estudiar con ustedes es, y les había dicho, que cada iglesia representa un periodo de tiempo. Y después vamos a mirar las enseñanzas espirituales también que nos deja cada iglesia. Y el periodo del tiempo es este tercer periodo de tiempo de la iglesia, que iría desde el año 313, desde cuando se firma el edicto de tolerancia de Milán por Constantino y Lucinio, y va hasta el año 518, cuando se da el inicio de la supremacía papal. Y es conocido este periodo como el periodo de la iglesia apóstata o de la iglesia acomodada. ¿Qué representa este periodo? Voy a decir tres cosas. Lo primero, la iglesia se une al Estado. Roma introduce la idolatría y se da y se consolida la unidad de la iglesia con el imperio. Repasemos un poco. Habíamos dicho que el primer periodo lo representaba la iglesia de Éfeso, un periodo que iba del año 33 al 100 después de Cristo, 33 después de la muerte de Cristo, y al 100 cuando muere el apóstol Juan. Una iglesia de Éfeso
que era la iglesia de los apóstoles, pero con un llamado de atención, una iglesia sin amor, una iglesia fría. Después estudiamos la iglesia de Esmirna, la iglesia sufriente, la iglesia que no temía padecer por Cristo. Y ahora estamos estudiando entonces a la iglesia de Pérgamo. En el año 313 después de Cristo, entonces se firma el Tratado de Tolerancia de Milán, donde termina esa dura persecución que la iglesia había sufrido, como lo sufrió tremendamente la iglesia en Esmirna. En el año 380, Teodosio I promulga un edicto donde el cristianismo pasa a ser oficialmente la religión del Estado. Pero el paganismo entra a la iglesia. Se alejan de la palabra de Dios y se van hacia la idolatría. ¿Recuerdan lo que significaba Pérgamo? Matrimonio mixto, matrimonio desigual. Y en el año 392, después de Cristo, mediante un edicto Constantino, condena todos los cultos considerados ilegales. Es decir, lo único que se aceptaba ahora era el cristianismo. ¿Cómo se inicia entonces la supremacía papal? Roma no es destruida, pero Roma se divide en dos, y el imperio se divide en dos, un imperio occidental y un imperio oriental. Y en el año 476, Rómulo Augusto fue el último emperador romano, entregó su corona el 4 de septiembre del 473 al bárbaro Odocro en la ciudad de Ravenna, en Italia. Y tradicionalmente se considera esa fecha como el fin del Imperio Romano. El fin del Imperio Romano en Occidente. El fin de la Edad Antigua y el comienzo de la Edad Media. Y se cumple de alguna manera la profecía de Daniel, allí en el capítulo 2, versículo 41, que dice que el imperio sería dividido en dos. Y el emperador entonces deja de ser la autoridad reinante y dominante. Entonces, si el emperador deja de ser la autoridad dominante, ¿quién queda como autoridad? Los obispos, y cada ciudad importante tenía un obispo, y ellos eran la autoridad en las principales ciudades. ¿Se acuerdan que les dije? Que la iglesia se une al Estado. Entonces, al unirse la iglesia al Estado, la iglesia empieza a tener autoridad. Y cuando Rómulo Augusto entrega el poder, entonces la iglesia empieza a ocupar los puestos de autoridad, porque las principales ciudades de toda Europa y del mundo había allí un obispo como figura de autoridad. Los obispos llaman al obispo de Roma como el obispo mayor y lo empiezan a llamar papa, que significa padre. Las tribus bárbaras se someten al papado y empieza entonces la supremacía papal en Roma y más específicamente en el Vaticano. El Papa estaba en Roma. Y aquellas tribus que fueron todavía y estaban y permanecían rebeldes como Eros, los vándalos, los ostrogodos, fueron sometidas y expulsados. Entonces, en el año 533 después de Cristo, surge otro edicto por otro emperador llamado Justiniano, de Roma Oriental, evidentemente, porque Roma Occidental había desaparecido, entre comillas, declara obispo de Roma a Juan II,
y como cabeza de todas las iglesias. Entonces se da inicio de acá, de este año 538 después de Cristo hasta el 1798, es conocido como el inicio de la supremacía papal que dura más de 1200 años. Bien, volvamos a los elementos en común. Yo les decía hace unos días atrás que cada iglesia se repite un patrón, un elemento común. Empieza con una presentación, luego sigue un elogio, luego viene una crítica o una reprensión, un consejo y una promesa. Yo conozco tus obras. Esa siempre es la presentación. Dios conoce las obras de cada iglesia. Dios conoce nuestra iglesia, de Mata 6:33. Dios conoce a todas las iglesias de Melo. Dios conoce a cada una de las iglesias que hay en el mundo y sabe cuáles son sus defectos, cuáles son sus virtudes y cuáles son las cosas que tienen que corregir. El elogio para la iglesia en Pérgamo es que la iglesia en Pérgamo preservaba un buen testimonio aún en medio de la persecución. Recordemos que todas las iglesias sufrieron persecución. Vamos a mirar en algún momento las 10 persecuciones generales que sufrió la iglesia durante más de 200 años por el Imperio Romano. Pero dice allí en Apocalipsis 2:13 que algunos, se nota que no eran muchos, retenían el nombre del Señor y que no habían negado su fe. Algunos mantenían la fe en Cristo, permanecían fieles. Y allí aparece el nombre de Antipas. ¿Quién fue Antipas? Antipas fue un anciano de la iglesia en Pérgamo. Y cuenta la tradición y la historia que un día estaban adorando la imagen del César y Antipas evidentemente se negó a adorar la imagen del César. Y un centurión le dijo que jurara que Dios era el César y Antipas se negó prontamente a negar que el César era Dios. El centurión le dijo: todo el mundo está contra ti, Antipas. Niega a tu Dios y di que el César es el Dios. Y Antipas le respondió: entonces Antipas está contra todo. El significado de Antipas, ¿saben cuál es? En contra de todos. Eso significa Antipas. Muchas veces nos acusan a nosotros los cristianos de que los cristianos estamos en contra de todo. Los cristianos no estamos en contra de todo. Los cristianos estamos a favor de la palabra, a favor de la verdad. Y el cristiano verdadero siempre está en contra de todo aquello que es injusto, todo aquello que no es para el bien del hombre. ¿Por qué? Porque Dios lo que desea es el bien del hombre. Cuando el cristiano denuncia pecado, cuando el cristiano denuncia inmoralidad, cuando el cristiano denuncia cosas que están mal, muchas veces a los gobiernos y muchas veces a las personas no les gusta que lo digamos. Entonces Antipas se negó. ¿Sabe lo que le pasó a Antipas? Dice la historia que Antipas fue colocado dentro de un toro de bronce, prendieron fuego, le dieron brasa a ese toro de bronce y Antipas muere quemado. Una historia de las tantas historias que encontramos en la palabra de Dios, de tantos hombres de Dios que estuvieron dispuestos a morir y a sufrir por Cristo. Pero dice allí que en el versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras,
donde está el trono de Satanás. Y al final también del versículo 13, la última parte dice, donde mora Satanás. Yo creo que en varios momentos de la historia Satanás va poniendo su trono en diferentes lugares. En ese tiempo, el Señor, porque recuerde que cada revelación a cada iglesia es Jesús hablando directamente a cada iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada de dos filos, dice esto. Cuando nosotros estudiamos el capítulo 1, allí en el versículo 16, dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y no se olvide que del capítulo 1, versículo 13 al 16, está hablando del Jesús en gloria. Y es Él el que está hablando a la iglesia. Y es Él el que está diciendo que en ese momento, allí en la ciudad de Pérgamo, Satanás tenía establecido su trono. Cuando yo leía esto, me hacía la siguiente pregunta. ¿Cómo es vivir en un lugar donde Satanás reina? ¿Te lo has puesto a pensar alguna vez? Tengo 3 cosas para decirle cómo debe vivir el cristiano en un lugar donde Satanás está reinando. La primera, me quiero remitir al libro de Daniel capítulo 1 versículo 8, cuando Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Cómo es vivir en un lugar donde Satanás reina? Siguiendo el ejemplo de Daniel. Yo creo que en la época de Daniel, donde Satanás tenía su trono era en Babilonia. Era la peor ciudad, la ciudad más inmoral, la ciudad más violenta, donde estaba todo lo peor. Pero en medio de ese lugar de Babilonia, un muchachito de 16 años que había sido traído, expatriado, cambiado su nombre, se conservó como puro en medio de una ciudad de maldad. ¿Cómo es vivir en un lugar donde Satanás reina? Viviendo como vivió Daniel en Babilonia, conservándose puro y no contaminándose. Segundo, con convicciones firmes basadas en la palabra de Dios. Nadie puede sobrevivir en un mundo de maldad, donde el mundo pecha con su inmoralidad, con su idolatría, con sus corrientes, si no tiene fundamentado su vida convencido plenamente por el Señor y por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es vivir en medio de un lugar donde reina Satanás? Conservando nuestro corazón puro, convicciones firmes, y lo tercero que quiero decirles, teniendo influencia. Y yo les voy a invitar a que usted en su casa lea Jeremías 29, 5 al 6. Mire lo que dice Jeremías 29, 5 al 6. Edifiquen casas y habítenlas, planten huertos, coman del fruto. Casaos, engendrad hijos e hijas, multiplíquense y no disminuyan. Procuren la paz de la ciudad, rogad por la paz de ellos para que vivan en paz. 70 años siendo influencia. ¿Dónde? En Babilonia. 3 principios que tenemos que tener claro de cómo es vivir en un lugar donde reina Satanás. Conservarnos puros, basados y fortalecidos en la palabra de Dios, convicción y siendo de influencia. Yo le decía elementos en común en cada una iglesia. Primero la presentación, el elogio, ya estuvimos mirando el elogio, que había un grupo allí que siempre permanecía fiel a las enseñanzas y a la doctrina de Jesucristo. Ahora viene entonces la reprobación, la crítica a la iglesia en Pérgamo. Y lo que el Señor le recrimina es una iglesia que toleraba la inmoralidad, la idolatría y las herejías. Es una iglesia permisiva con el pecado. Por eso, cuando nosotros empezamos hablando de que la iglesia de Pérgamo es ese tercer periodo de una iglesia apóstata, un periodo de una iglesia que se acomoda y que empieza a tolerar dentro de la iglesia todo tipo de prácticas idolátricas y el paganismo empieza a entrar a la iglesia.
Entonces, en el versículo 14 y 15, vemos que es una iglesia que es permisiva con el pecado, cosa que a Dios no le agrada. Y menciona dos pecados de la iglesia. Dice que retiene la doctrina de Balaam. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? La inmoralidad y la idolatría. Recuerden que cuando nosotros leemos esa historia en el libro, en el Antiguo Testamento, nosotros vemos que Balaam, como no pudo maldecir al pueblo, porque cada vez que iba a maldecir al pueblo se le trababa la lengua y lo terminaba bendiciendo, entonces le termina diciendo al rey que le había pagado para que maldijera al pueblo de Israel, ¿saben? Lo que tienes que hacerlo es que ellos se enamoren de las mujeres que no son del pueblo hebreo. Y ahí el pueblo de Israel cae en la inmoralidad y cae en la idolatría. Cosa que la iglesia en todos los tiempos es pechada, Satanás intenta seducirla. Dos pecados que la iglesia de todos los tiempos tiene que corregir. Y después lo que habla es que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual él aborrece. ¿Cuál era la doctrina de los nicolaitas? La palabra nicolaitas significa, laos significa laicos y hitos significa jerarquías. Entonces, jerarquías dentro de la iglesia. Y jerarquía dentro de la iglesia, hermanos, va contra los principios de Dios. Supremacía, autoridad sobre los demás, donde los que estaban arriba podían cometer faltas, pecados, pero que el pueblo no las podía cometer. Esas cosas Dios las aborrece. Cuando el Señor Jesucristo no vino para ser servido, cuando Él vino a la tierra no vino para ser servido, dice que vino para servir a los demás. De alguna manera, ya desde Nicolás fue uno de esos diáconos que fueron elegidos allí en la ciudad de Jerusalén, y él empezó a promulgar este tipo de enseñanza. Desde mi punto de vista, este tipo de enseñanza de Nicolás cae en lo que el futuro fueron y son las jerarquías de la Iglesia Católica. Cuando yo pienso en liderazgo, le quiero decir 5 cosas que son importantes. La posición. Cualquiera puede llegar a determinada posición si tiene amistades, si tiene apellidos, si tiene plata, o como decimos muy comúnmente acá en Uruguay, si tiene padrinos o tiene palanca. Cualquiera puede llegar a una posición de autoridad. Lo segundo, en que una persona llega a una posición de autoridad es con el permiso de la gente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando nosotros damos un voto a los gobernantes para que ellos nos gobiernen? La tercera, cuando te vuelves productivo y sos bendición para las otras personas. Eso es una manera en que llegas a autoridad. La cuarta es cuando tú desarrollas primeramente el liderazgo en ti mismo, te lideras a ti mismo para poder liderar a otros. Y la quinta es años de esfuerzo y de sacrificio para llegar a esa posición. Muy pocos lo han logrado en el mundo. Permítame decirle que Jesucristo lo logró. Permítame decirle que los apóstoles lo lograron y muchos hombres a lo largo de la historia han llegado a esa posición de liderazgo y autoridad a través de años de esfuerzo y años de sacrificio. Pero no todos lo logran. Entonces, había una reprobación contra la iglesia de Pérgamo, que toleraban la inmoralidad, la idolatría y las herejías. Y viene el consejo, y el consejo es: arrepiéntete. Versículo 16, te aconsejo que te arrepientas. Arrepentirse, ¿qué es arrepentirse? Es hacernos responsables de nuestras acciones. Es sentir pesar por las cosas malas que hemos hecho.
es cambiar la manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Es cambiar las creencias. Es cambiar todo aquello que estamos haciendo mal para aceptar y obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. Dice allí en 2 de Reyes 17:13, volveos de vuestros malos caminos y guardemos la palabra de Dios. Entonces, el consejo que les da el Señor es arrepiéntete. Los exhorta a vencer esto para no ser condenados, para poder tener esa comunión con Dios, que es la que nos lleva a la vida eterna. Entonces el consejo es el arrepentimiento. Algo que siempre leemos en ese mensaje a las 7 iglesias es cuando el Señor les dice, el que tiene oídos, oiga. Cuando el Señor nos dice en la palabra y en ese mensaje a las 7 iglesias, el que tiene oídos oiga, nos está diciendo 3 cosas. Primero, no te dejes amedrentar por el sistema satánico. Segundo, no te dejes engañar por falsas doctrinas. Y tercero, no cambie los valores divinos por los mundanos. Eso es algo que nosotros como iglesia y como cristianos lo tenemos que tener siempre presente. Y después viene entonces la promesa en el versículo 17. Y el versículo 17 dice que nos dará de comer del maná escondido y nos dará una piedrecita nueva. ¿Qué significa ese maná escondido? Comida celestial. Dice, y todos nosotros, y cuando empezamos allí a estudiar la iglesia de Éfeso, la promesa para la iglesia de Éfeso era que iban a comer del árbol de la vida. ¿Se acuerda que el árbol de la vida estaba ¿dónde? En el huerto del Edén. Cuando peca Adán y Eva, ese árbol de la vida pasa a estar, como lo dice Apocalipsis 22:2, en el cielo. Allí está el árbol de la vida. Ahora, ustedes saben que en el arca, habían algunos, en el arca del pacto, dentro del arca, habían algunas cosas. Y una de las cosas que habían, que estaban allí las tablas de la ley, una de las cosas que había era una ollita, una cajita, una urnita con el maná. Cuando Jerusalén fue destruida, por allí en el 500 y pico, antes de Cristo, dice que un ángel tomó ese maná y se lo llevó al cielo. Entonces, de ese maná que está en el cielo, de alguna manera lo que nos está diciendo es que todos aquellos que hemos sido fieles y hemos vencido y hemos permanecido, un día comeremos de ese maná celestial en la presencia del Señor. La piedrecita que nos habla allí. ¿Saben que cuando en las cortes, cuando se iban a votar, se le daba a las personas una piedrecita? Y con esa piedrecita votaban. Pero también esa piedrecita también era como un bono de entrada para la cena. Entonces, de alguna manera, nosotros como hijos de Dios estamos esperando un día estar en las bodas, en la gran cena del Señor. Querido amigo, la puerta para salir de la inmoralidad, de la idolatría y de todo aquello que no le agrada a Dios es el arrepentimiento. Era lo que el Señor le decía a la iglesia en Pérgamo: arrepiéntete. No dejarnos influenciar por el mundo y ser luz en medio de las tinieblas. La iglesia de Pérgamo, entonces, queridos amigos, nos habla de un periodo de decadencia espiritual, de inmoralidad, de idolatría. La iglesia se une con el Estado y, hermanos, de esa unión no salió nada bueno. Con el único que tenemos que unirnos es con el Señor, amar su palabra y obedecerla. Que Dios te bendiga. Te espero el próximo domingo a nuestro momento de encuentro, donde vamos a estar estudiando juntos la iglesia de Tiatira. ¿Qué nos enseña? ¿Cuáles son las enseñanzas que nos deja el Señor en su palabra? Que Dios te bendiga.